una tensión entre dos realidades extrañas la una a la otra, sino también una realidad única, que es la realidad del único designio salvífico de Dios, que es la creación en Cristo, que resplandece últimamente en toda su verdad en Cristo, pero que tiene un anticipo totalmente orientado a su cumplimiento en la creación que podemos descubrir también con nuestra razón y también con la primera reflexión sobre nuestra constitución humana y sobre el facto de la creación. No, muchas gracias. Muchas gracias. Son preguntas muy profundas y muy justificadas, creo. Soy completamente de acuerdo que necesitamos una reflexión filosófica sobre la familia, y soy también de acuerdo que necesitamos también reflexionar sobre una teología de la creación en la familia. Pero mi metodología propia es de asumir estas preguntas, que son las preguntas filosóficas, y una otra pregunta que es diferente de la pregunta filosófica, que es la reflexión de teología de la creación sobre la familia desde el punto de vista cristocéntrico. Un cristocentrismo que asume en sí mismo la tarea de una reflexión filosófica y también de una reflexión de la creación sobre la familia, sin absorbirla en sí mismo, sin hacerla superfluas, sin hacerlas superfluas, se dice. Pero he asumido metodológicamente la perspectiva teológica cristocéntrica como originaria. Creo que necesitamos también, su instancia es muy justificada y la comparto absolutamente. Necesitamos también un fundamento de razón sobre la familia. Necesitamos una reflexión sobre la diferencia sexual hombre y mujer. Necesitamos una reflexión sobre la unidad y necesitamos una reflexión sobre la fecundidad de esta unión como algo que pertenece a la naturaleza humana. Y esto es un presupuesto racional de nuestra teología. Y también necesitamos una reflexión sobre de una teología de la creación, que, por ejemplo, que sepa ver el misterio del don entre las relaciones humanas y la teología como el don y la creación como el don originario. La creación es un don originario de Dios a nosotros, que se refleja en una manera toda especial en el amor humano. Y esto es como una manifestación peculiar de la imagen de Dios. Pero mi elección fue de contemplar estos niveles de reflexión desde el punto de vista del principio cristocéntrico y de hacerlo iluminado por estos, que es también una elección de Juan Pablo II en sus documentos. Es tan importante porque simplemente solo los esposos, los cónyuges cristianos pueden hacerlo. Es algo peculiar de los esposos cristianos, dar testimonio del amor de Dios en la carne. Esto creo que es algo peculiar y es una forma peculiar de santidad.
porque lo sabemos bien que el Concilio Vaticano II ha enfatizado esta verdad, que fuera una verdad teológicamente no valorizada hasta su último culmen, pero siempre presente en la tradición de la Iglesia, que todos los bautizados son llamados a la santidad. Todos los bautizados. No simplemente los religiosos, no simplemente los obispos que tienen una santidad objetiva en la Iglesia, y la santidad subjetiva y carismática a los religiosos. Estaba la teología tradicional. El Concilio Vaticano II enfatizó que todos somos llamados a la santidad y particularmente enfatizó que también los sacerdotes son llamados a la forma de santidad como caridad pastoral. Pero fue Juan Pablo II que conió en su propia... acuñó este concepto de caridad conyugal. Esto es algo nuevo en la espiritualidad cristiana. Caridad conyugal. Muchísimas gracias. Creo que la respuesta a esta importantísima pregunta, yo creo que puedo simplemente ofrecer algunas líneas teológicas, porque la respuesta será por las familias cristianas mismas, una respuesta de experiencia. Yo creo que en mi intervención subrayé de una forma un poquito marcada que la familia cristiana cumple su misión no simplemente en hacer algo, sino en forma específica en ser sí misma. No es, tal vez se puede equivocar la misión de los esposos cristianos diciendo, ¿qué hacen las familias por la parroquia? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer cursos, tienen que hacer servicios, ministerios, una ministerialización de la familia, como si el hacer algo fuera lo más importante, Creo que lo más importante es ser familias cristianas. Ser familias cristianas, Juan Pablo II, en la primera jornada mundial de las familias en Roma, dijo, familia, eres gaudium et spes. Gaudium et spes. Alegría y esperanza, gozo y esperanza. Y familia, familia, sé tú misma. Sé tú misma. Creo que las familias tienen una experiencia peculiar, los esposos y las familias, una experiencia peculiar, no simplemente de su amor humano, sino también de la realidad del espíritu en la carne de su vida conyugal y en la carne de su vida familiar. Hay una experiencia propia de las familias, en las que las familias experimentan cómo el amor es posible y es posible que el amor de Dios pueda habitar un amor humano y hacer posible el amor humano que es por sí mismo frágil y vulnerable a la fragilidad y a todas las equivocaciones y las rupturas que vemos en nuestra sociedad.
Entonces, mi respuesta es que las familias cristianas tienen un don peculiar y una misión peculiar con su vida de testimoniar su experiencia y de decir a los otros que el amor es posible y que Dios es presente en el amor humano. Esta es una palabra de Juan Pablo II que frente a las problemáticas de las familias rotas, de las familias en dificultad, decía esta palabra fuerte: el esposo es presente. El esposo es presente. ¿Es presente dónde? En la vida de las familias cristianas, que son gozo y esperanzas por los otros, con su misma vida, no con otro. Antes de todo. Después está también todos los ministerios que pueden hacer. No estoy diciendo que no se deben hacer todos los que se puede, ¿no? Cursos, másteres, ministerialidad parroquial y todos los que se puede hacer. Pero lo más importante es testimoniar con el ser de su vida.